Bueno, vamos a iniciar entonces con esta oración que está ahí en nuestro libro, en el Nuevo Testamento, la oración antes de leer la palabra de Dios. Vamos a hacerla juntos. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, reunidos, para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles a tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a nuestro curso de Biblia, en el que estamos tratando de conocer y profundizar la palabra de Dios. En nuestro encuentro anterior habíamos visto qué es la Biblia, ¿no es cierto? Y estamos en el segundo punto, que es cómo leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo hacer para leerla de forma correcta, que yo la pueda entender mejor? ¿Cuál es la manera como debo leer la Biblia? Y entonces, este Nuevo Testamento que estamos leyendo de la edición de San Pablo, que se llama Nuevo Testamento para el Pueblo de Dios, estamos leyendo la introducción del señor Evaristo Martín Nieto, que es el que ha hecho esta compilación, esta traducción, esta obra maravillosa de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Y entonces él nos habla de cómo leer la palabra de Dios. Y dice, leer la Biblia es leer la palabra de Dios. Pero ¿cómo hay que leer esta palabra? He aquí unas claves orientadoras para una lectura inteligente y provechosa. Claves que por supuesto no son ni mucho menos exhaustivas, dada la inmensa, la infinita riqueza de la Biblia. Y entonces nos da 8 claves, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de 4. Ahora vamos a ver las 8. Primero, lectura en clave cristiana. Segundo, lectura en clave sacramental. Tercero, lectura en clave de justicia. Cuarta, lectura en clave de salvación. Quinto, lectura en clave de liberación. Sexto, lectura en clave de amor. Séptimo, lectura en clave de iglesia. Octavo, lectura en actitud de oración. Entonces, vamos a mirar brevemente en qué consiste. Lo vamos a leer más bien rapidito, que supongo que ustedes lo leyeron, tuvieron 2 semanas para leerlo. Entonces, espero que lo hayan hecho, que hayan leído este texto. Vamos a hacer esta lectura y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Lo leemos y nos hacemos preguntas a ver si lo entendimos bien. Jesucristo es la figura central de la Biblia. Primero, lectura en clave cristiana. Esto es lo que estamos leyendo. Jesucristo es la figura central de la Biblia, situado en el vértice mismo donde culminan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los 2 testamentos tienen en explicación cumplida, en él explicación cumplida, o sea, en Jesucristo, porque en definitiva uno y otro se refiere a él únicamente. Todo el Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo. No se puede entender en plenitud el Antiguo sin la luz del Nuevo. Y si se logra el Antiguo, no se podrá entender verdaderamente el Nuevo. La Biblia entera, desde sus primeras páginas hasta las últimas, nos habla de múltiples maneras y de forma variada de Jesucristo el Señor. Por eso bien decía San Jerónimo. ¿San Jerónimo quién es? San Jerónimo es el primero, o sea, casi que el papá de la Biblia, diría yo. San Jerónimo fue el que tradujo los textos que ya se pensaba que fueran palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, los tradujo al latín, en un latín sencillo para la gente, que se llamó la Vulgata Latina. Entonces, prácticamente a San Jerónimo le debemos la palabra de Dios, digamos que podamos leerla hoy. Decía San Jerónimo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, pero dando a la frase un sentido positivo. Bien podemos decir que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. La lectura de la Biblia debe tener como norma suprema la consideración de que la Biblia es un todo concordante, una unidad indisoluble que gravita sobre un tema central, Jesucristo, palabra única de Dios.
La primera y la última plenitud, la revelación divina. Plenitud de la revelación divina. La Biblia se realiza a sí misma, adquiere su verdadera dimensión solo en Jesucristo. Tiene como última razón de ser la persona de Jesucristo. Toda la Biblia tiene unidad en Cristo. Esto significa que la lectura de la Biblia tiene que ser una lectura cristiana, es decir, una lectura que descubra la presencia de Cristo en todas sus partes. Bien podemos decir que la Biblia es Cristo, que toda ella es fundamentalmente una cristología. Se ha llegado a decir que en la Biblia solo hay una cosa revelada: Jesucristo, su persona y su obra. Entonces, pregunto, de acuerdo a lo que acabamos de leer, cuando leamos la Biblia, ¿a quién vamos a encontrar allí? A Jesucristo. ¿De qué es lo que nos va a hablar la Biblia? De Jesucristo. ¿Quién es el centro gravitacional? O sea, el centro en el cual gravita la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesucristo. Jesucristo. En el Nuevo Testamento. Jesucristo. O sea, ¿qué es un centro gravitacional? ¿Qué es lo que hace que el mundo gire? El eje principal. El eje principal sobre el cual gira el planeta, entonces se llama el núcleo. Aquí en la Biblia, ¿cuál es el eje sobre el cual gira toda la Biblia? Jesucristo. ¿De qué nos va a hablar la Biblia? De Jesucristo. ¿Y cuál es la frase de San Jerónimo? El que ignora las Escrituras, ignora a Cristo. No conoce a Cristo. El que no conoce las Escrituras, no conoce a Cristo. Muy bien. Segundo, la clave sacramental. ¿Qué es un sacramento? Empecemos por ahí. Sacramento, cuando hablamos de sacramento, hablamos de una acción concreta, real de Dios. Algo que Dios hace y que lo hace en forma concreta, en forma real. ¿No? Exacto, los 7 sacramentos, ¿cuáles son? Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, sacerdotal y matrimonio. Muy bien. Pero entonces vamos a decir que la Biblia es como si fuera un sacramento. Es lo que vamos a decir acá. O sea, como un hecho concreto, real de Dios, con el cual Él hace una obra en nosotros. La Biblia es como un sacramento, pues en ella nos encontramos con Dios. Hay que leer la Biblia con las mismas actitudes con que nos disponemos a participar de la Eucaristía. De hecho, la Biblia y la Eucaristía han ido siempre a la paz de la Iglesia, ahora más que nunca. Sin la Eucaristía, tenemos en la Biblia las palabras de un ausente. ¿No? Sin la Eucaristía, tenemos en la Biblia las palabras de un ausente. Es decir, leemos acerca de Jesús, pero Jesús, ¿dónde está? ¿No? Está para allá en el cielo, ¿no? Él nos está escuchando. En cambio, en la Eucaristía lo tenemos ahí, vivo, presente, sacramentalmente. Entonces, la palabra de Dios y la Eucaristía van como un matrimonio, van ligadísimos. Entonces, es importantísimo ir a la misa, la Eucaristía. Sin la Biblia tenemos en la Eucaristía una presencia muda. Esto lo dice un señor G. Ausou. Tomás de Kempis fue un gran autor de la antigüedad de la Edad Media, un autor espiritual importantísimo, era un monje. Entonces Kempis dice estas palabras: tengo grandísima necesidad de 2 cosas sin las cuales no podría soportar esta vida miserable: la palabra de Dios, que es luz para mi alma, y tu sacramento, el pan de vida. Estas se pueden llamar 2 mesas colocadas a uno y otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia. Miren esta belleza de palabras de Tomás de Kempis. No podría soportar esta vida miserable sin estos 2 alimentos que son la palabra y la Eucaristía. De estas palabras son fiel trasuto estas obras del Concilio Vaticano II. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Escritura nunca ha dejado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, ¿no? Y aparece ahí 2 letras que dicen DV, ¿no es cierto? Son la sigla de un documento de la Iglesia del Vaticano II que se llama Dei Verbum. Dei Verbum significa palabra de Dios, ¿no? Cuando nos habla de la palabra. La Iglesia ha dado siempre el mismo culto y ha concebido el mismo honor a la Eucaristía y a la Biblia. En una está la palabra encarnada, alimento del alma, fuerza de vida, y en la otra la palabra escrita, luz para la mente, claridad iluminadora del camino. Entonces, ¿cuáles son los 2 elementos que se relacionan de una forma estrecha, en forma sacramental, que son la fuente de la vida,
y el alimento cristiano. Leer la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios y la Eucaristía. La Eucaristía. La palabra de Dios y la Eucaristía van juntas, ¿no? No las podemos separar. Padre, ¿qué significa Kempis? Kempis es Tomás de Kempis, un autor que escribió esa frase que aparece ahí. ¿Qué fue lo que dijo Tomás de Kempis? Tengo grandísima necesidad de dos cosas, sin las cuales no podría soportar esta vida miserable. La palabra de Dios es luz para mi alma y tu sacramento el pan de vida, o sea, la Eucaristía, ¿no? Estas se pueden llamar dos mesas colocadas a uno y otro lado del tesoro de la Santa Iglesia. Muy bien, tercera clave. Leer la Biblia en clave de justicia. Dios habla en la Biblia por medio de los profetas. La palabra profética proclama, cual ninguna otra, la justicia y el derecho como norma fundamental de convivencia humana. Clama contra las injusticias sociales, contra el formulismo religioso, contra la inmoralidad pública. Los profetas son decididos defensores de los derechos humanos. ¿Y qué es la Biblia entera sino el libro por excelencia de los derechos humanos? Solo la implantación de la justicia garantiza el ejercicio de estos derechos. Pues bien, la columna vertebral de la Biblia es precisamente la justicia. El Dios de la Biblia se revela desde el principio como el Dios de la justicia. He aquí su más justa y exacta definición: el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Entonces Jeremías 23:6, vamos a leerlo, que nos va a decir lo mismo que dice ahí. Jesús es la justicia, ¿no? A ver, ¿qué se me hizo Jeremías? Jeremías, Isaías, Jeremías. Acá está. 23:6. Ok. Dice el Señor: en sus días se salvará Judá, Israel habitará en paz y le darán el título Señor, justicia nuestra. Muy bien, el Señor es nuestra justicia. Dios interviene en la historia del hombre para hacer justicia. Sus mandatos son todos justicia. Salmo 119 al 172. 172, a ver. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a ver qué dice el Salmo 119. Versículo 122. Yo creo que hay un error, yo no creo que eso tenga tantos salmos, tantos versículos. Sí. Ah, vea que sí, sí los tiene. Ah, chorizos. Muy bien, 172. Dice: proclame mi lengua tu promesa, pues todos tus mandatos son justos. Vea usted qué bien. El pueblo de Dios tenía la misión de ser un pueblo piloto y paradigmático. ¿Qué significa paradigmático? O sea, un pueblo ejemplar. Un pueblo que es la imagen, la medida con la cual yo mido todo lo demás. Es el paradigma, o sea, es el ejemplo a seguir. Es el punto de referencia, ¿no es cierto? El paradigmático. Muy bien. Que sirviera de modelo a todos los pueblos de la tierra. Una comunidad de hermanos donde no hubiera clases sociales diferenciadas, donde imperara el amor y la justicia. Pero no fue así. Fue modelo de injusticia, violación permanente de los derechos humanos, corrupción en la administración de justicia y en la administración pública. En el pueblo de Dios nació y se desarrolló la injusticia. Surgieron las clases poderosas y las clases oprimidas, los opresores del justo, los explotadores del soborno. Amós 5:9, 6:2. Vamos a mirar qué dice Amós 5:19, 6:2. Entonces el profeta Amós, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces aquí es donde lo vamos a encontrar. Miqueas, Zacarías, Daniel, Joel. Vamos a buscar Daniel, después Joel, Daniel, Baruch, Jeremías.
Nehemías. Uy, se me perdió Amós. Amós. Amós, ya la encontré. Muy bien, entonces estamos hablando. Amós 5:9. Capítulo 5, versículo 9. Uy, pero aquí pasa del 7 al 10, no lo tengo el 9. Ups. Hay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho. Odian a aquel que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con la verdad. El 6:12. 6:12. Bueno, vamos a ver el 6:12. ¿Y por qué no aparecen esos, padre? Hay pedacitos, versículos que se perdieron. Y bueno, hay Biblias que lo traen, Biblias que no lo traen. Galopan los caballos por los peñascos, se pueden arar con vacas, pero ustedes convierten en veneno el derecho y la justicia en amargura. Vea usted. Que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Amós 2:6. Así dice el Señor: a Israel por 3 delitos y por 4 no lo perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Vamos a seguir leyendo. Revuelcan en el polvo al débil y no hacen justicia al indefenso. Wow. Qué regaño, ¿no? Todo esto está lleno de violaciones, rapiñas, confiscaciones, muertes. Ezequiel 45:9. Ezequiel 45:9. Vea usted. Ezequiel 45:9. Esto dice el Señor: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y el robo y practiquen el derecho y la justicia. Dejen de atropellar a mi pueblo. Oráculo del Señor. O sea, el Señor le molesta la injusticia, le molesta que al pobre se la tengan al rojo, le molesta que al pobre sea el que lleve del bulto. Si es que todos somos iguales, a todos nos ama el Señor por igual. Entonces la injusticia es despreciada por Dios. Y por el contrario, el Señor quiere que precisamente su palabra sirva para que lleguemos a la justicia. Todos los desastres y todas las calamidades que le sobrevienen a Israel son porque no practica la justicia y el derecho, porque no hay justicia social. En este clima social, la oración del injusto no puede llegar nunca al Dios de la justicia. Practicar la justicia y el derecho agrada a Dios más que los sacrificios. Proverbios 21:3. Vamos a ver. Practicar el derecho y la justicia agrada a Dios más que los sacrificios. Muy bien, exacto, lo que dice ahí. Yo quiero amor, quiero justicia, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Oseas 6:6. Este ejercicio es muy bueno porque nos vamos familiarizando con los nombres de los libros. Oseas, aquí está. Oseas 6:6. Entonces, dice Oseas 6:6. Porque quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. ¿Qué es un holocausto? ¿Y qué son sacrificios? Resulta que existía la costumbre en el pueblo de Israel de ofrecerle a Dios lo mejor que uno tenía. Lo mejor que uno tiene es para Dios. Entonces, ¿qué le ofrecían a Dios? Pues como eran pastores de ovejas, pues el mejor cordero para Dios. Y una vez entonces lo llevaban al templo, el sacerdote lo mataba con un puñal, dejaba correr la sangre, y ese cuerpo, en vez de comérselo, lo echaban en una hoguera que se llamaba el holocausto. ¿Para qué hacían eso? Para mostrarle a Dios su amor, para decirle: Señor, te doy lo mejor que tengo, lo mejor de mí, lo mejor que tengo te lo doy. Pero entonces decía así, claro, me hacen ofrendas y holocaustos y después van y viven una vida completamente contraria, incoherente con lo que acaban de hacer. Entonces ahí estaba el reclamo de Dios. Muy bien. Conocer al Señor es defender la causa del pobre y del indigente, hacerles justicia. Jeremías 22:16. Si algo que no le gusta a Dios es la injusticia. Si hay algo que no le gusta a Dios es la injusticia. Eso tenemos que tenerlo presente.
Vamos a ver. Jeremías. Vamos a buscar a Jeremías. Don Jeremías, ¿qué se me hizo? A ver, don Jeremías. Don Jeremías. Jeremías, aquí estás. 22:16. Muy bien. Jeremías 22:16. Dice 14. Uy, no hay. 22. 16. Hizo justicia a pobres e indigentes, y eso sí que es conocerme, oráculo del Señor. O sea, conocer a Jesús, conocer a Dios, es hacer la justicia de la causa del pobre y el indigente. El Mesías, el siervo del Señor, esperanza del futuro, ha sido llamado para la justicia. Isaías 42:6. Isaías está antes de Jeremías. Isaías 42:6. Ok, dice: yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Sigamos leyendo. Para que hable a los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la cárcel, y a los que habitan en tinieblas. Vea usted. Con él se revelará la justicia. 56:1 de Jeremías, el mismo Isaías. 56:1. Así dice el Señor: observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está por llegar y se va a revelar mi victoria. La misión fundamental del Mesías es restablecer la justicia. A esto es justamente a lo que vino Jesucristo, a establecer la justicia en el mundo, a establecer el reino de Dios, anunciado por los profetas, que no es otro que el reino de la justicia interhumana. Jesucristo no dejará de anunciar la justicia a las naciones hasta que haga triunfar la justicia. Mateo 12, 18, 20. Cuando se dice así, Mateo 12, 18, 20, te gusta del 18 al 20. Claro. Mateo 12, y busco del 18 y leo hasta el 20. ¿No? Entonces se encuentra acá. Miren a mi siervo, a mi elegido, a quien prefiero. Ya los tienen ustedes, ahí lo pueden buscar, ¿no es cierto? Lo tienen ahí. Miren a mi siervo, a mi elegido, a quien prefiero. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie la justicia a las naciones. No gritará, no discutirá, no voceará por las calles. No quebrará la caña débil y no apagará la vela vacilante hasta que haga triunfar la justicia. ¿Sí lo encontraron o no lo buscaron? Ahí sí está Mateo. Muy bien, porque los otros textos eran del Antiguo Testamento, no lo tienen, pero este sí. Por eso lo primero que un cristiano tiene que hacer... 12, 18, 20. Pero ya lo leímos. Ahora busquen Mateo 6:33. Por eso el primero que un cristiano tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. ¿Alguno lo encontró? 6:33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Exacto, lo voy a volver a decir aquí para el video, para que lo puedan escuchar los que están viendo este video. Entonces, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso San Pablo dice que el reino de Dios es justicia y paz. Romanos 14:17. A ver, muchachos. Romanos 14:17. Romanos 14, Porque el 17. reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Exacto. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz, el gozo y el gozo del Espíritu Santo. Vean ustedes qué cosa tan bella esa definición del reino de Dios. En ese reino que el mismo Dios termina por establecer definitivamente en la tierra, se suprimirán todas las injusticias,
Los ciudadanos del reino estarán convertidos en el hombre nuevo creado según Dios en la justicia. Efesios 4:24. ¿Qué quiere decir eso? Efesios, ¿cierto? Efesios. Ese no aparece acá. No. Gálatas, Efesios, sí, claro. Sí, sí aparece. Claro, Sí aparece. está en el Nuevo Testamento. 4:24. ¿4? 4:24, Efesios es del Nuevo Testamento. Revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, con justicia y santidad auténticas. 4:24. Sí. Será el pueblo de Dios en que todos serán justos. Efesios, Sí, claro, Efesios. 4:24. 4:24. Eso sí. Sí está. Sí está. Pero aquí ven. Y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Exacto. Isaías 60:21, ese sí no lo tienen ustedes allá. Vamos a leer de aquí. Ahí, por favor. Isaías 60:21. En tu pueblo todos serán justos y poseerán por siempre la tierra. Es el brote que yo he plantado, la obra de mis manos, para gloria mía. Una lectura objetiva de la Biblia debe hacerse desde el principio al fin, desde el Génesis al Apocalipsis, en clave de justicia interhumana, o sea, entre hombres. Muy bien, vea todo eso, está bien bonito, es todo acerca de la justicia. Entonces nos habla de cómo los profetas anunciaban la justicia, cómo Dios lo que quiere es justicia, y la misión de Cristo es la justicia, es anunciar la justicia. Muy bien. Vamos a ver la lectura en clave de salvación. La palabra de Dios nos enseña el camino de la salvación. A ver, un ejemplo de salvación. Por ejemplo, ahorita lo que estábamos hablando aquí con un amigo que estábamos aquí antes de empezar, que le estábamos hablando de qué es la salvación. Él decía, él decía, la religión no salva, solo Cristo salva. Entonces yo le ponía un ejemplo. Si usted acaba de sufrir un accidente, ¿no? Y para salvar su vida necesita una cirugía. Es decir, si no lo operan, se muere. Si sí lo operan, se salva. Entonces, ¿salvarse qué es? Pues estar ante un peligro grave y que ese peligro no haga efecto en mí. Eso se llama salvar. Entonces, le decía, ¿qué salva? ¿El cirujano o la cirugía? Ambas cosas. Ambas cosas, que si el cirujano no hace la cirugía, ¿quién la va a hacer? Sí, claro, si la cirugía la hace uno que no sepa, ¿Se muere? me muero. Y entonces, ¿quién me salvó? El cirujano. Pero ¿cómo me salva el cirujano? Pues con la cirugía. Y el cirujano sin cirugía, ¿cómo me salva? Ahora gustarle de clavo, de cirugía, pero padre, los clavos en la cirugía, ¿hace cuánto existen? No sé, no tengo ni idea. Años, ¿verdad? Mucho tiempo. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo de salvación. Estoy ahogándome en el mar. Ya no tengo fuerzas yo para nadar por mí mismo. Entonces viene otro a salvarme, es decir, a sacarme. Pero para sacarme, él tiene que nadar hasta donde yo estoy, ¿cierto? Entonces ese nadar es el medio de la salvación. Salvarme es que yo me esté muriendo, o esté por morirme, o esté en peligro de muerte, y logren rescatarme. Y así ya no me muero. ¿Me lograron? Salvar. Entonces ya entendimos que es salvación. O sea, que yo iba, por ejemplo, para un peligro muy grave, y se evitó ese peligro, no produjo efecto ese daño que venía sobre mí. Yo le voy a hacer una pregunta, no está aquí en la Biblia. ¿Usted se acuerda la niñita que, bueno, yo creo que los padres son colombianos, la niñita que se ahogó por allá por una piscina, que donaron los órganos de ella los donaron? Ya. Una niña que estaba que se Una murió en una piscina, en un hotel Hilton por allá en el exterior, Marruecos, y donaron sus órganos. Ya cuando una persona ya muere así, los órganos de siguen funcionando. Claro, siguen funcionando. Tienen el cerebro sigue funcionando, el corazón, o sea, no funciona, pero está vivo. O sea, es un tejido que si se le pone a otra persona, empiezan a funcionar. Todavía están buenos, están en buen estado. 72 horas. Depende, hay algunos órganos que duran 24 horas. Me imagino que eso cuando lo sacan de la persona le tienen que dar un tratamiento especial, algún químico. Me imagino que lo refrigerarán, no sé. Porque yo digo, la primera vez cuando muere, yo digo, los órganos también deben de parar, ¿no? Paran, pero siguen estando buenos. Si usted los pudiera reactivar. No tienen una hora estipulada para sacarlos del cuerpo.
Sí, tienen un tiempo después del cual no sirve, porque ya se descompone y se daña, ¿no? Pero yo de medicina sé muy poco. La idea es de Biblia sí un poquito más, entonces vamos a hablar de eso. La palabra de Dios nos enseña el camino de la salvación. Nos habla de nuestro origen y de nuestro destino, de la redención realizada objetivamente por Jesucristo y del modo de conseguir subjetivamente la redención definitiva y al final de nuestras personas. Es decir, la Biblia nos habla de cómo poder ser salvados. ¿De qué? Pues de un peligro gravísimo que es la condenación eterna, ¿no? Y además aquí en la vida presente nos salva también de una vida desastrosa, una vida de grandes sufrimientos, una vida desordenada que nos puede llevar al caos en esta vida, a sufrir mucho en esta vida, a graves errores. Ella misma es fuerza salvadora, la salvación misma, palabra de verdad, buena nueva de salvación. Efesios 1:3. A ver, carta a los Efesios. También vosotros los que habéis escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el que habéis creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Ok, o sea que hemos recibido el Espíritu Santo que se nos había prometido. Voy a leerlo aquí para que los que están viendo el video pues alcancen a escuchar, porque pues yo estoy de frente, tengo el micrófono y entonces me pueden escuchar mejor. Entonces dice, por él también ustedes al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Es un sacramento, ¿no? Un sello de salvación, eso se da por el bautismo. Muy bien, palabra que puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Claro. Santiago 1:21. Dice, por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes que es capaz de salvarles la vida. Por eso alejad de vosotros todo vicio y toda manifestación de malicia y recibid con docilidad la palabra que ha sido plantada en vosotros y que puede salvar. Exacto. Muy bien. O sea que la palabra de Dios salva, ¿no? Nuestro amigo aquí decía, la religión no salva. La palabra de Dios salva. ¿Y la palabra de Dios cómo se transmite? A través de la iglesia, de las iglesias, de la religión. ¿Cómo hace uno entonces? ¿Quién la predica? ¿Quién la proclama? ¿Quién la enseña? ¿Quién la muestra? ¿Quién la lleva? ¿Quién la regala, digamos, el libro? ¿Quién hace que la persona lo tenga? ¿Cómo hace uno? Pues, ¿con quién lo predica? Una lectura objetiva de la Biblia debe hacerse desde el principio al fin, desde el Génesis a Apocalipsis, en clave... bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? En la anterior. Ahora sigamos acá. El concilio ha dicho esto. Los libros sagrados contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierra tesoros de oración, esconden el misterio de nuestra salvación. Dei Verbum 15. El Evangelio es fuente de toda verdad salvadora y toda norma de conducta. Dei Verbum 7. Esto que estamos hablando, que estoy citando, es lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Recuerden que yo he dicho que en la Iglesia Católica nosotros creemos en 3 fuentes de la palabra de Dios. La tradición apostólica, la Sagrada Escritura, o sea la Biblia, lo que estamos estudiando, y el magisterio de la Iglesia, la enseñanza. Estas citas son del magisterio de la Iglesia. ¿Qué es la Biblia sino la historia de la salvación? ¿Qué es la historia de la salvación sino la historia de las continuadas intervenciones de Dios en la historia del hombre para sacar al hombre de un estado de sufrimiento y de dolor y de persecución y de esclavitud, de enfermedad y de muerte a un estado de bienestar y de alegría, de paz y de libertad, de salud y de vida? En la historia bíblica han intervenido muchos salvadores, pero detrás de ellos, dándoles fuerzas, estaba Él, el único Salvador. Entonces aquí hay que entender, cuando decimos el único Salvador, no estamos excluyendo a los demás, sino que estamos diciendo que todos los demás son medios por el cual ese nos salva. El único Salvador nos salva. No estamos diciendo que como es el único que salva, entonces todos los demás no sirven para nada. No, si es que Dios salva es a través de la gente, a través de personas. Padre, ¿cómo encontramos
Dei Verbum, Ese no- en un libro que se llama Concilio Vaticano II. No está ahí. ¿No? Dei Verbum. Entonces, ojo con esto. Cuando la Biblia dice único, no significa exclusión, sino que todos debemos ser parte de ese único. Si yo quiero predicar la palabra de Dios, tengo que involucrarme con Cristo. Si no, pues no sirvo para nada. Porque el único Salvador es Cristo. Claro, pero no quiere decir entonces que yo no pueda ayudar a la salvación de mis hermanos. ¿Y cómo hace para salvarme Cristo? Volvemos al tema del cirujano y la cirugía, ¿no? Claro. ¿Cómo conozco la palabra de Dios sin que me la prediquen? La salvación que se producía siempre en graves y hasta arriesgadas circunstancias políticas y sociales era siempre generadora de esperanza. Porque esta salvación que Dios ejerció siempre en el pasado y que seguirá ejerciendo en el futuro, es la garantía de nuestra esperanza y nuestra fe, de nuestra salvación final. Jesucristo no ha venido a condenar, sino a salvar. Juan 12, 47. Vamos a ver qué dice Juan 12, 47. Yo no condeno al que oye Eso fue lo mi que dijo palabra Gloria, y no las guarda. que yo condenaba. Pues no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Exacto. ¿No? Eso es importante, porque es que hay unos que estaban diciendo ahorita precisamente aquí el amigo con que hablábamos, no decía que Dios condena. No. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y entonces, pues el que no lo escucha, pues de pronto no se salva, pero no porque Dios lo condena, sino que él no quiere escuchar. La Biblia es la revelación y la realización del misterio de la salvación realizado en Cristo. Todo en la Biblia está ordenado y referido directa o indirectamente a este misterio de salvación. Aquí dice salvífico, pero entonces para que entendamos. Misterio de salvación, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia, en cuanto a la salvación, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué entendieron ustedes de este capítulo, de este texto que acabamos de escuchar? Entendimos que si leemos la Biblia y ponemos en práctica lo que dice, pues, Esa es vamos la salvación de buscando el camino Cristo. la salvación. Eso se hace efectiva en mí, ¿no? Que la palabra de Dios es un gran instrumento de salvación y que ahí encuentro yo mi salvación. Que Jesús me salva también a través de la palabra. ¿Sí ve? Todos los medios de salvación que hay. Entonces la gente fácilmente dice, no, nada salva, no, ni la religión no salva, solo Cristo. A ver, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo hace Cristo para salvarme? Pues hombre, su palabra, sus sacramentos, su iglesia. Si no, lectura en clave de liberación. Esto también es muy importante. Entonces miren las claves que hemos visto. Clave cristiana, clave sacramental, acuérdense, la unión de la Eucaristía y la palabra de Dios, clave sacramental. La clave de justicia, la justicia, Jesús vino a actualizar la justicia, que haya justicia en el mundo. La clave de salvación, Jesús me salva y me salva a través de su palabra, a través de la iglesia, me salva a través de los hombres que el Señor quiera escoger para eso, ¿no? Para ayudar a la salvación. Muy bien, ¿de qué me salva el Señor? Aquí está clarito, ¿de qué me salva el Señor? Sufrimiento, dolor, persecución, esclavitud, enfermedad, muerte. Muy bien. La liberación. La Biblia es la historia de la liberación del hombre. Es la historia de cómo el hombre fue liberado. ¿De qué nos liberan a uno? De la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en un centro de reclusión. Entonces, si le dicen, queda liberado, ¿qué significa? Ya puede salir de aquí, ¿no es cierto? Puede moverse a donde quiera, puede irse para donde quiera. Si usted quiere ir para Europa y tiene la plata, hágale. Quiere irse para el fin del mundo y tiene la plata, hágale. Se puede ir para Francia, para Barranquilla, para la Legión Francesa, puede irse para la Legión Francesa. Se pueden ir para Dubái, se pueden ir para España. Bueno, yo no tengo carro, pero ¿usted es capaz de dejar ahí el carro suyo con los vidrios de la puerta abajo? Bueno, yo no tengo carro, pero Así te quiera. depende de dónde. Barranquilla. En Barranquilla, no sé, no. De pronto dentro del garaje con la puerta bien cerrada. En un barrio. En un barrio así. No sé, yo como no conozco, no sé si haya barrios donde se pueda hacer eso. Donde se pueda.
Muy bien. El Dios de la Biblia es un Dios libertador. El Dios de la Biblia es un Dios libertador, que interviene en la historia para liberar al hombre de todas las esclavitudes que le tienen encerrado, que lo tienen aprisionado. Eso y no otra cosa es la redención de Jesucristo. Por eso el Evangelio es, por su propia naturaleza, mensaje de libertad y liberación, ¿no? Entonces, vamos a leer unos puntos de una instrucción sobre libertad cristiana y liberación. Primero, porque proclama la justicia como el deber primordial en las relaciones humanas. Porque rompe las cadenas de los oprimidos, ataca frontalmente a los explotadores, condena a los ricos y misericordes y canoniza a los pobres, a los que pasan hambre, a los que sufren, a los que son perseguidos. Hay un libro muy bueno que se llama Testigo de la Esperanza, de un cardenal que, siendo obispo, estuvo 19 años en la cárcel. 19 años en la cárcel. Salió libre. El delito que había cometido era creer en Dios, ser obispo. ¿Qué es la Biblia sino el libro de la liberación? Una liberación socioeconómica que rompe todos los yugos opresores, que acaban con todas las dependencias y esclavitudes, que crean fuentes propias de riqueza para el pueblo libre. Una liberación sociopolítica que hace del pueblo de Dios un pueblo independiente y libre. Una liberación teológica, o sea, espiritual, religiosa, que libera al hombre del pecado, última causa de todas las esclavitudes, para hacer de él un hombre nuevo y libre. ¿Qué es lo que más nos esclaviza? El pecado. Porque usted, estando aquí en un centro de reclusión, puede ser libre. Si usted ama a Jesucristo, el Señor lo hace libre, aunque no pueda salir de las paredes. Pero usted por dentro, en su interior, es libre. Usted es siempre libre. La Biblia nos enseña el camino para salir de la opresión a la liberación, del modo de pasar de las estructuras sociales injustas, donde hay opresores y oprimidos, a otras donde reine la igualdad y la justicia, donde se pueda ejercer en plenitud los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas, donde usted pueda ejercer su libertad individual y el pueblo como pueblo pueda ejercer su libertad. La palabra de Dios debe ser contrastada con las realidades humanas que nos es dado vivir, con los condicionamientos humanos, económicos, sociales, políticos y religiosos en que se desenvuelve nuestra vida. La Biblia no es un libro abstracto, estático o muerto, sino es un libro vivo y dinámico, escrito para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los espacios, capaz de dar solución a los actuales acontecimientos históricos. Entonces, a la Biblia hay que contrastarla con la vida moderna. ¿Qué significa contrastarla? Mirar lo que pasa en la vida moderna y mirar lo que dice la Biblia, y ponerlas juntas y mirar si están de desacuerdo, si están de acuerdo, en que sí está bien, en que no. Pero la Biblia no es para uno pensar en cosas como abstractas, sino para verlas en el mundo, en la realidad. La Biblia me libera, Cristo me hace libre. Y su palabra es importante. A veces me hago leyendo la Biblia, a veces me hago esa pregunta muchas veces. Por lo menos la Biblia fue escrita y uno ve que todo lo que está pasando en la actualidad, ¿sí me entiendes? Claro. Está escrito. Claro. Si lo escribieron hace tanto tiempo, ¿por qué sabían lo que iba a pasar? Bueno, porque Dios conoce al hombre perfectamente, ¿no? Y Dios sabe su naturaleza cuál es. Y sabe que siempre va a haber, además de lo que hay ahora, siempre ha habido. Guerras, siempre ha habido. Esto que estamos viviendo con Venezuela, ¿no? Un saludo para nuestros hermanos venezolanos que vean este video, ¿no? Los colombianos son no sé qué, entonces los colombianos hay que sacarlos. Eso ha pasado antes, ¿no? Que había que acabar con los de esta raza, esta determinada nacionalidad, lo que sea. Estos nos están sacando del país, pero hay otras veces en que han matado a la gente por ser de otra raza. Hay una historia que me conmueve mucho en Ruanda, los Tutsi y los Hutu eran dos razas enemigas. Entonces, unos querían exterminar a los otros y hubo una masacre histórica de una cantidad de gente impresionante. Llegaron a un seminario católico a tratar de ver quiénes eran Tutsi y quiénes eran Hutu.
para matar, no recuerdo si a los Tutsi o a los Hutu. Entonces les dijeron, por favor, los que sean Hutu, hágase aquí, los que sean Tutsi, háganse acá. Y los seminaristas no se quisieron desmezclar, no quisieron hacer la separación, porque sabían que si se separaban iban a matar a sus compañeros. Y allá en el seminario ellos le dijeron fue, aquí todos somos lo mismo, aquí no hay ni Hutus ni Tutsi, aquí somos todos católicos creyentes en Cristo, aquí no hay nada de razas, que no sé qué, entonces los matamos a todos, y murieron todos, unos por salvarle la vida a los otros, o por lo menos nunca supieron los enemigos quiénes eran y quiénes no. O sea, más que por salvarle la vida, era por no separarse. Eso tiene un sentido muy bello y pues impresionante, ¿no? Miren esto. Entonces, el pecado, miren lo que dice aquí, es la última causa de todas las esclavitudes para hacer del hombre un hombre nuevo y libre. La Biblia nos enseña el camino para salir de la opresión a la liberación, el modo de pensar de esas circunstancias sociales injustas, de opresores y oprimidos, donde reine la igualdad y la justicia, donde se pueda ejercer la plenitud de los derechos humanos y la libertad de las libertades individuales y colectivas. Esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. ¿Dónde íbamos que me perdí? La Biblia está escrita no solo para creer en ella, sino para aceptar cuanto en ella dice, para ejercer la ortodoxia, sino para vivirla, para practicarla, para encarnarla en las realidades y situaciones individuales, sociopolíticas, para ejercer lo que se llama la ortopraxis. Ortopraxis es el equilibrio entre la práctica y la teoría, entre la teoría y la práctica. Ortopraxis. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿La teoría o la práctica? Las dos cosas. La Biblia tiene que hablar en el contexto histórico y vital en el que el hombre hoy está inmerso y que tiene que dar respuesta a los problemas que agobian los diversos pueblos de la comunidad humana. El fin último de la Biblia es establecer la normatividad por la que debe regirse las relaciones del hombre con Dios y las relaciones mutuas de todos los hombres y de todos los pueblos de la tierra, relaciones de amor y de solidaridad. El lector inteligente de la Biblia, si es al propio tiempo generoso receptor de su mensaje, se convierte necesariamente en un hombre comprometido con la justicia, con la liberación de los individuos y de los pueblos oprimidos. En esencia, la Biblia nos narra y nos explica la redención de Jesucristo, anunciada y preparada en el Antiguo Testamento y realizada en el Nuevo. Esta redención o esta salvación que Jesucristo llevó a cabo con su muerte no es sino la liberación total del hombre en todos sus aspectos, social, económico, político, cultural y religioso. El reino de Dios que Jesucristo vino a establecer en este mundo es el reino de la igualdad, de la libertad, del amor fraterno y de la justicia social. La Biblia, pues, debe ser leída de principio al fin, en clave de liberación humana. Por tanto, en clave social, económica, política y religiosa. Leerla solo en clave religiosa o espiritual sería un grave error. Supondría causarle una mutilación cruel, farisaica, anticientífica, brutal e imperdonable. Entonces, lo que nos dice este capítulo es que la Biblia hay que leerla en clave de liberación, de Cristo que nos hace libres, que yo con la fe encuentro mi libertad, sin la fe soy un esclavo. Entonces aquí la Biblia me ayuda a conseguir esa libertad y además me aterriza de lo espiritual a la vida real. La Biblia me ayuda con eso, a sentirme libre. ¿Y me libera de qué? Del pecado, que es la máxima opresión, y de toda esclavitud. Muy bien, vamos a dejar entonces para la próxima semana las últimas 3 claves de interpretación para adentrarnos en la palabra de Dios, que quisiéramos llegar lo más pronto posible, pero pues el tiempo, no podemos hacer esto tan largo porque se nos vuelve difícil, ¿no? Esta es la parte más complicada porque es la parte más teórica, es la parte más racional. Ya veremos, ya llegaremos a profundizar, poder masticar la palabra de Dios, que espero que ya lo estén haciendo. Entonces, que el Señor a todos me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.